Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche de miércoles y yo espero que el Señor esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares y que podamos aprender del Señor en medio de esta clase. Vamos a dar gracias y pedir al Señor que esté en medio de nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has tenido. Gracias porque nos has ayudado. Gracias porque podemos confiar en tus palabras, podemos confiar en tus promesas, podemos descansar, Señor, en tu voluntad y sabemos, Señor, que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, permite que el tiempo que estamos invirtiendo en estas clases, en este repaso, pueda ser un tiempo de bendición que produzca un fruto en nuestras vidas y que cada uno de nosotros, Señor, podamos realmente aprender de ti, Señor Jesús. Aprender tu humildad, aprender mansedumbre, aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y que podamos así cumplir completamente con el plan que tú tienes para nosotros. Quédate con nosotros en esta hora, Señor, y háblanos, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en nuestro resumen sobre la serie que hemos llevado, Vencedor o Víctima. La semana pasada estamos haciendo el resumen sobre los capítulos que vimos sobre claves para la victoria. Y hoy vamos a hacer el resumen de 3 de estas claves que vimos. Fue usar el nombre de Jesús, el ayuno y dejar que nuestros planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos sobre la sangre de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el nombre de Jesús. Y algo que es muy importante, hermanos, es que recordemos cada una de estas claves. Estamos viendo hoy estas 3, pero hace 8 días, si recordamos, vimos humildad, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la santidad. Esas fueron las que repasamos hace 8 días. Hoy vamos a empezar a repasar lo que vimos cuando estudiamos el nombre de Jesús. Al igual que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se entiende ampliamente, hermanos, que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si recordamos Hechos 4:12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, cuando oramos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos da acceso delante del Padre. Pero hermanos, quiero aquí enfatizar que no solamente es usar el nombre de Jesús por usarlo, sino que nuestras vidas deben de estar viviendo de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dio. Miren, hoy en día muy a menudo escuchamos personas que quieren usar el nombre de Jesús y hemos sabido hasta de personas no creyentes y que se dedican a hacer cosas no gratas delante de Dios que utilizan el nombre de Jesús, pero lo utilizan mal. No fue la excepción tampoco en los tiempos de los apóstoles. En Hechos capítulo 19, versos 13 al 16 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No solamente, hermanos, voy a usar el nombre de Jesús. No, tu vida tiene que estar viviendo de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. No me canso de enfatizar que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él siempre decía, yo solamente hago lo que mi Padre me dice que haga. El Señor Jesús también dijo, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo porque el Padre me envió.
Y así, hermanos, nuestras vidas, si nosotros caminamos en esta tierra, no haciendo las cosas que nosotros pensamos o creemos, sino haciendo las cosas que el Padre Celestial y que nuestro Señor Jesucristo nos han mandado a hacer, entonces, si ustedes recuerdan, el Evangelio según San Marcos termina diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen quién? En el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Y que por lo tanto, como creen, entonces caminan guardando sus promesas, guardando sus palabras. A esas personas, entonces, en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si les mordiere cosa mortífera no les va a hacer daño, en su nombre, en su nombre. Pero reitero, hermanos, debemos nosotros de estar viviendo de acuerdo a los lineamientos que están en la palabra de Dios. Y número dos, si ustedes recuerdan cuando estudiamos esta parte de la serie, necesitamos saber, conocer a profundidad, conocer las escrituras, conocer quién es Dios, en pocas palabras, tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos hizo una advertencia en 2 Corintios capítulo 11, verso 4, donde dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente al que os hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu, un evangelio diferente al que ya recibieron, a este lo aguantan con facilidad. El apóstol Pablo está diciendo, a ver, si llega otra persona vendiéndoles ideas, vendiéndoles doctrinas erróneas, bueno, estas personas parece que las reciben, pero tengamos mucho cuidado, hermanos, de predicar a un Jesús falso. Ahorita en la página de IBJ, en el canal de YouTube, están transmitiendo en vivo una serie que está dando nuestra hermana Linda Holmes sobre cómo no dar en el blanco gente que no ha dado en el blanco. Y uno de ellos, de los ejemplos que estuvieron dando el día de ayer, fue el de Salomón. Y una de las razones por las cuales Salomón, bueno, de las varias razones por las cuales Salomón no dio en el blanco, es porque su vida, hermanos, él no obedeció, él no guardó los mandamientos, las palabras que el Señor Jesús, que el Padre había dejado en la ley. No decidió no guardarlas. Pero hoy en día, hermanos, es muy dado que escuchemos otros evangelios. Hoy en día hay un evangelio muy famoso y que Dios quiere que seamos ricos y que Él quiere que prosperemos en todo y que nada malo nos va a pasar. Y hermanos, se oye bonito, ¿verdad? Es atractivo, pero no es el evangelio que el Señor Jesús nos ha dado. Es cierto que sí creo que el Señor quiere prosperarnos, lo creo firmemente. Creo que Él quiere abundarnos, lo creo firmemente. Pero el evangelio que Él nos dejó, si ustedes recuerdan, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tengamos cuidado a lo que escuchamos. Tengamos cuidado cómo nuestras vidas y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo está siendo cada día, hermanos, porque esto va a ser determinante para cuando querramos utilizar el nombre de Jesús y hacer la voluntad del Señor y traer libertad a otros. Hoy en día mucha gente predica un Jesús falso, tal vez un gurú o un Jesús de muchos colores, hoy en día que está muy de moda eso, ¿verdad? O un Jesús líder de cierta secta. Las mismas personas que predican a un Jesús falso pueden enseñar también un evangelio falso y a veces impartir un espíritu falso. Entonces, si bien queremos aprender a usar el nombre del Señor Jesús, también nosotros necesitamos desarrollar discernimiento para reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. Más tengamos cuidado porque a veces, es que sí, él cree en Jesús. Es que de tal denominación o de tal secta también creen en Jesús. Cuidado, cuidado, hermanos. Yo les quiero hablar. La semana pasada, el sábado, yo hablaba en casa de la hija de nuestra hermana Abel y decía, yo les quiero hablar del Dios de la Biblia, del creador del cielo y de la tierra, no de otras versiones, no, del que tenemos en las Sagradas Escrituras, del que dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, del que dijo, yo solo hago lo que mi Padre hace, del que dijo, imitadme a mí,
yo soy el camino al Padre. El apóstol Pablo lo siguió, lo imitó, y entonces el apóstol Pablo pudo hacer grandes señales y milagros como en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro les dijo, no soy yo, es nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, es que nosotros hacemos estas cosas. Pidámosle al Señor, hermanos, discernimiento para poder aprender a separar cuando es el Señor Jesús que nos está hablando y cuando no es. Cuando alguien nos quiera venir a dar un evangelio que no es el evangelio que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Y si nosotros vivimos una vida, hermanos, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado, entonces el Señor nos va a respaldar y cuando utilicemos el nombre de Jesús. Yo les puedo dar muchísimos ejemplos en las Escrituras. Una vez Pedro lo había metido a la cárcel y Herodes, que era el que gobernaba en aquella región, había matado a Santiago y tenía planeado también matar a Pedro. Pero, hermanos, Pedro estaba atado a unos soldados y él dice que en la noche estaba orando, adorando al Señor y el Señor Jesús mandó a su ángel y que libertara a Pedro. El apóstol Pablo en numerosas ocasiones, delante de reyes, delante de gobernadores, estuvo predicando a nuestro Señor Jesucristo y gracias a eso él pudo ser librado de que los judíos querían matarlo y llegó a Roma, llegó a evangelizar Roma. Y los historiadores dicen que gracias a la evangelización de Roma, hermanos, fue cuando el imperio romano empezó a perder fuerza y fue derrotado. Es increíble, hermanos, lo que puede hacer un cristiano cuando vive su vida de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y entonces puede usar el nombre de Jesús con autoridad. Y entonces puede traer liberación, puede traer sanidad, puede traer impartición de muchas cosas, de dones, impartición del Espíritu Santo, etcétera, hermanos. Pero necesitamos nosotros aprender a vivir nuestras vidas y aprender discernimiento para saber qué viene del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y que no viene de Él. La siguiente clave que vimos cuando estuvimos llevando a cabo esta serie fue el ayuno. Tal vez no es una de las claves que más nos gusten, pero hermanos, una clave para obtener poder en la guerra espiritual, porque esta serie que estamos llevando es que queremos ser vencedores, que queremos luchar contra los poderes de las tinieblas, contra el enemigo de nuestras almas y ganar. Bueno, una clave para obtener poder en la guerra espiritual es el ayuno. Pastor Norman Holmes escribió que cuando se agrega el ayuno a la oración se puede turbocargar o multiplicar la efectividad de nuestras oraciones. Recuerdo una ocasión cuando habían traído a una persona que tenía un espíritu inmundo y los apóstoles, los discípulos no pudieron echarlo fuera. Baja el Señor Jesús del monte, lo echa fuera y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Tú nos mandaste, teníamos tu autoridad, utilizamos el nombre de Jesús, ¿por qué no? Y el Señor Jesús les dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno, como leímos en la filmina. El ayuno es un turbocargador, es un potenciador de nuestras oraciones, es un potenciador también para cuando usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Isaías capítulo 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es muy, muy interesante, hermanos, que el ayuno no solamente incluye abstenernos de comida, que es lo primordial, sino que el tiempo que utilizamos para comer, lo utilicemos para buscar al Señor. Pero no solamente eso. Muchas de las veces, hermanos, nosotros cargamos con egoísmo. Ayer, como les comentaba, la hermana Linda Holmes hablaba sobre que ese fue uno de los problemas de Salomón. Él pensaba primero en él. No daba el peso correcto a las cosas. Él tardó 7 años en construir su casa, pero 7 años en construir la casa del Señor y 14 años en construir su propia casa, el doble del tiempo.
Y aquí Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hermanos, el ayuno también tiene que ver con dejar de buscar cosas para mí y ponerme a pensar en los demás, a ayudar a los demás, a que los demás puedan ser libres de los yugos, de los quebrantos, de la opresión que tienen. El ayuno también, hermanos, fue una clave para el poder en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, vemos que después de ser bautizado, Él es llevado por el Espíritu Santo al Jordán, y allí en el Jordán, Él empieza su vida ministerial o empieza su llamado con un tiempo de ayuno. ¿Y esto qué fue lo que causó, hermanos? Que potencializó la impartición que había tenido nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue bautizado. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma sobre Él. Ahí fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo los 7 espíritus de la unción del candelero. Ahí fueron derramados sobre Él. Pero estos fueron potencializados cuando Él fue y ayunó. Entonces, si nuestro desarrollo cristiano sigue el mismo patrón que nuestro Señor Jesús, ¿podemos ser llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Sí. Pero con todo y eso podemos no tener el poder del Espíritu funcionando en nuestras vidas. Bueno, el Señor ya había recibido la impartición, pero lo que potencializó, lo que desató el poder en la vida de nuestro Señor Jesucristo, fueron esos días de ayuno. Así que la pregunta es, ¿qué puede llevarnos al poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para libertar cautivos, como leímos en el libro de Isaías, en el versículo que leímos de Isaías? El ayuno, el ayuno. Así que, hermanos, puede ser que todavía necesitemos una experiencia en el desierto como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde a través del ayuno y la oración, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos pueda empoderar y nos pueda transformar. Aquí la gran pregunta, hermanos, es, el ayuno no es algo que nos guste, ¿verdad? No es algo que nosotros decimos, gracias a Dios, vamos a ayunar, o me toca ayunar, o me toca dejar de pensar en mí para poder pensar en otros, o hoy esta semana, este mes, en vez de preocuparme por mis necesidades, solo me voy a preocupar por las necesidades de otros. Hermanos, es complicado, es complicado. Ahora, no solamente habla sobre esto, hay diferentes tipos de ayuno. Yo les comentaba en alguna ocasión a los jóvenes, bueno, puedes tener ayunos de aparatos electrónicos, ¿verdad? Y decir, bueno, señor, este mes no voy a usar mi celular, excepto tal vez para alguna emergencia, pero todo el tiempo que dedicaba a estar viendo X, Y, Z, lo voy a dedicar a la oración, lo voy a dedicar a la intercesión, lo voy a dedicar a la búsqueda de tu palabra, Señor. Bueno, ese es otro tipo también de ayuno. Ayunar no solamente es comida física, hermanos, sino es cosas que nosotros, que le gustan a nuestro cuerpo, que le gustan a nuestros pensamientos, que le gusta a nuestra alma, y que nosotros dejamos como dejamos de comer, dejamos de hacer ciertas cosas e invertimos ese tiempo en algo que es para el reino de Dios, en algo que es valioso para el Señor. La gran pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a invertir esto? ¿Cuántos de nosotros? Y dice esta siguiente filmina, hagamos lo que sea necesario para convertirnos en un soldado completamente preparado para el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos guiados y empoderados por el Espíritu Santo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y que siempre oremos, Señor, cueste lo que cueste.
Señor, hazme un soldado poderoso para que yo pueda ser usado en estos días. Como escribí en la filmina anterior, puede que necesitemos, hermanos, una experiencia como la del desierto, como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde a través del ayuno y la oración, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos pueda empoderar y nos pueda transformar. Así que, como mencioné en la filmina anterior que tengo nuevamente aquí, hagamos lo que sea necesario. Señor, si necesito pasar una experiencia en el desierto, si tú necesitas traer cosas a mi vida, si necesito abstenerme de ciertas cosas para buscarte a ti. Y hermanos, hay veces que Dios como comentaba el domingo, como predicaba el domingo, propicia ciertas situaciones para que oremos más, para que lo busquemos más, para que ayunemos más. Porque haciendo esto nos podemos convertir en soldados preparados para pelear en el reino del Señor. No es fácil, hermanos, lo sé, no es fácil, pero el Señor nos quiere dar la victoria en medio de cualquier situación en la que vivimos. La siguiente clave que vimos también es: deja que tus planes de batalla, que fue la clave número 6, deja que tus planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Creo que esta es una de las claves que también nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Perdón que haga mención otra vez de la clase que está dando la hermana Linda, se las recomiendo ampliamente, pero yo no había notado uno de los aspectos que ella estuvo hablando el día de ayer. Y ella dijo que el rey Salomón, a diferencia del rey David, hermanos, él no tuvo un profeta que estuviera guiándolo, que estuviera señalándole también si se había equivocado, si se había cometido un pecado, como lo tuvo su papá, el rey David. ¿Se acuerdan del profeta Natán cuando David había cometido un gran pecado delante del Señor? Él fue y le dijo: tú eres ese hombre, tú has pecado. Bueno, Salomón, hermanos, no tuvo esa guianza, no tuvo o no dejó tal vez que los profetas del Señor estuvieran con él, tal vez debido a que él era muy sabio y dijo: ¿a mí quién me va a venir a enseñar? ¿A mí quién me va a decir cómo tienen que hacerse estas cosas? Y esto es algo que yo he visto, hermanos, caer grandes hombres de Dios, que habían sido usados por Dios, cuando dejan que su orgullo, cuando dejan que su pensamiento se levante y diga: no, a mí quién me va a enseñar, a mí quién me va a dirigir. Cuidado, nosotros necesitamos dejar, hermanos, que nuestros planes de batalla y de nuestras vidas sean siempre guiados por el Espíritu Santo. El Salmo 149, versos 6 y 7 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Bueno, este versículo es impresionante, este pasaje, hermanos. Dice que nosotros, cuando exaltamos al Señor y con la espada de dos filos en nuestras manos, podemos ejecutar venganza y castigo entre las naciones y los pueblos. Podemos aprisionar esos principados, esos espíritus, esos demonios, esas cosas que están en las regiones celestes. Los podemos aprisionar, poner cadenas de hierro sobre ellos. Pero quiero enfatizar la segunda parte de este versículo: para ejecutar en ellos el juicio que decretado. ¿Por quién es decretado ese juicio, hermanos? Por Dios, por Dios. Y quiero enfatizar de nuevo algo que compartí el día domingo. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día hay una corriente muy fuerte de algunos hermanos, de algunos cristianos que dicen: no importa, yo salgo y los reprendo y en el nombre del Señor. En alguna ocasión escuché de un campamento de pastores y que llegaron y dijeron: antes de que iniciemos la reunión vamos a reprender a todos aquí. Hermanos, quiero balancear esto. Es cierto que el Señor nos ha dado poder.
es cierto que por medio de su sangre, como hemos visto, por medio del nombre del Señor Jesús tenemos poder. Todo eso es cierto, pero vamos a balancear esa verdad. Nosotros solamente podemos decretar un juicio o podemos dar un juicio si ya ha sido decretado, si es el tiempo de Dios, si Dios nos está enviando, si es la voluntad de Dios que hagamos eso. Si es la voluntad de Dios, entonces funciona este salmo. Entonces podemos exaltar al Señor con nuestras gargantas, podemos tener la espada en nuestras manos y podemos decir: el Señor ha dicho esto, que hoy es atado este principado. Pastor Billy, yo recuerdo que él alguna ocasión dice que estaba en un pueblo donde el evangelio no había podido entrar y el Señor le dijo: ha llegado el tiempo para que el principado que está sobre este pueblo sea encadenado y sea echado al infierno. Pastor Bailey se levantó entonces, hermanos, y pudo decretar el juicio que Dios ya había mostrado en el tiempo de Dios. Y esto es lo que escribí también en esta segunda filmina. Para el cristiano esto significa que cada uno de nosotros puede atar a los principados y potestades de Satanás al ejecutar los juicios decretados en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿qué juicio? ¿Verdad? Bueno, sí, yo voy a decretar los juicios del Señor. Ajá, ¿cuáles juicios? ¿Cuáles juicios? Bueno, para que un juez haga cumplir adecuadamente la ley, necesita ejecutar la sentencia correcta en cada caso que juzga. Para que un comandante del ejército tenga los planes de batalla para ganar, no puede simplemente elegir su plan de ataque favorito, ¿no?, o usar el mismo plan todo el tiempo. El enemigo entonces conocería su estrategia, hermanos, y podía derrotar a este rey fácilmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decirte es que nuestros planes deben de ser guiados por la palabra rema, hablada de Dios, que será efectiva para cada ocasión. Necesitamos aprender a ser guiados por medio del Espíritu Santo y a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacer, hermanos, en cada situación? Hay veces en que los pastores, guerreros de oración y consejeros tienen algunos patrones bíblicos para la victoria tomados de las Escrituras y luego los usan repetidamente para tratar de obtener la victoria en todas las situaciones que enfrentan. Pero el problema es que cada batalla necesita su propio plan de batalla. Alguna vez en alguna librería cristiana yo vi un libro que decía 5 pasos para tener la victoria sobre cualquier demonio, cualquier espíritu. La verdad es que no lo compré, no lo leí, hermanos, pero me quedé pensando en el título y yo dije: Señor, pero no siempre son los mismos pasos. ¿Recuerdan que hace un momento yo les compartí sobre un problemita que tuvieron los discípulos cuando había llegado una persona, un joven que tenía un espíritu? Y entonces los discípulos quisieron aplicar la misma técnica que habían aplicado y que había funcionado. Si ustedes recuerdan, versículos antes ellos habían dicho: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre hacemos sanidades, en tu nombre. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Ahora no funcionó con esto. No podemos nosotros, hermanos, utilizar, porque algo funcionó una vez, decir, esto lo vamos a hacer todas las veces. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos saber, como mencioné, el juicio decretado que debe ser aplicado a cada batalla que enfrentamos. Como mencioné hace un momento, los líderes no podemos nada más sacar un libro que enseña algo como 5 pasos para expulsar demonios. Mira, aquí había puesto, perdón, el ejemplo. Podrían descubrir que no funcionan en la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tener cuidado en aprender a oír la voz de Dios. Sí, tenemos que leer las escrituras y tenemos que tener un dominio de las escrituras, porque, hermano, todo lo que el Señor nos hable debe estar cotejado y basado en su palabra. Aquellos que han estado en las reuniones que hemos tenido sobre los dones del Espíritu, nos quedamos en el don de profecía
y dijimos que nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar si lo que se está diciendo viene de parte de Dios, o puede venir de parte de una unción humana, o puede venir de parte de influenciada por un espíritu maligno. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos escuchar de Dios para saber qué hacer, cuál es la estrategia para vencer al enemigo en cierta área de nuestras vidas o en la vida de otras personas. Así que el Señor tiene un camino y un tiempo para todo lo que hace. Hermanos, esta es una verdad que debemos de guardar en nuestro corazón. El Señor tiene un camino y un tiempo para todo lo que hace y debemos de seguir su guía si queremos su victoria. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Escribió el rey Salomón en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y si no aprendemos a esperar los tiempos de Dios, podemos cometer errores muy graves, hermanos. Abraham es un ejemplo muy gráfico de cuando no esperamos el tiempo de Dios. Abraham, debido a que no podían tener hijos, Sara le dice, oye, pues aquí está mi sierva, y lo que sucedió es que tuvieron un hijo, sí, pero no era el hijo de las promesas y después les causó muchos problemas. Saúl, que fue el ejemplo que vimos en la serie, fue impaciente, hermanos, y no esperó el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando los filisteos se habían reunido para atacarlos y Saúl estaba ahí junto al ejército y Samuel le había dicho, espérame hasta que yo vaya y ofrezcamos el sacrificio y le pidamos al Señor la estrategia para ganar esa victoria, para ganar esa batalla? Pero Saúl fue impaciente, no esperó a Samuel, él mismo hizo el sacrificio y cuando llega Samuel y lo ve, le dice, ¿qué hiciste? No esperaste el tiempo de Dios. Samuel le dijo que si hubiera seguido las instrucciones del Señor, su reino habría sido establecido por siempre, pero por cuanto no siguió las instrucciones del Señor, hermanos, el reino de de Saúl no iba a continuar. Y esto es una de las claves, y por eso es una de las claves importantísimas, hermanos, para la victoria. Si queremos ser victoriosos, necesitamos aprender a pedirle al Señor cuál es su estrategia y ser pacientes. Tristemente vivimos en un mundo donde queremos recompensas rápido, donde todo lo queremos ya. Ponemos unas palomitas en un horno de microondas, ¡pum!, ya están las palomitas. Queremos el placer que este mundo ofrece en estos tiempos es un placer inmediato, lo quiero ya. Oye, no tengo dinero, utiliza la tarjeta de crédito, oye, pasa. Y cometemos grandes errores. Saúl, por su impaciencia, hermanos, fue desechado. No seamos impacientes. Vamos, el domingo comenté en el mensaje, vamos con el experto, vayamos con el experto y preguntémosle, Señor, ¿qué hacemos en esta situación? Y aprendamos a ser pacientes. Al contrario de Saúl, el Señor le dijo al joven rey David que hiciera esperar a su ejército hasta que escuchara el sonido de marcha en las copas de los árboles. Y miren, no me estoy extendiendo mucho porque es el resumen. Esta clase no es, si la quieren revisar más a profundidad, pueden ir a revisarla en el canal de YouTube, ahí está la serie completa. Pero hermanos, David cada vez que iba a pelear, él le preguntaba, Señor, ¿voy a ir? ¿Los vas a entregar en mi mano? Y entonces el Señor no solamente le decía, ve, no solo le decía, sí te los voy a entregar en tu mano, pero le decía la estrategia. Una ocasión le dijo, ve y de frente. Esta segunda ocasión, que otra vez iban contra los enemigos, le decían, no, hoy no salgas, ahora sal hasta que escuches el sonido de las balsameras de marcha en la copa de los árboles. El Señor Jesús iba a salir a pelear por David. Hermanos, ¿te imaginas que la impaciencia puede causar que tú vayas en tus fuerzas cuando el Señor iba a pelear por ti? Al seguir la guía del Señor, David obtuvo una victoria poderosa que estableció su reino. Y hay razones por las que David tuvo tanto éxito.
De hecho, a decir verdad, creo que él no perdió ninguna batalla en toda su vida, salvo los errores que él cometió de pecado. Pero hermanos, él no perdió ninguna batalla porque él le pedía al Señor la estrategia y era paciente, paciente en esperar en el Señor. En 2 de Samuel capítulo 5, versículo 18, los filisteos querían nuevamente destruir a David y su reino antes de que pudiera establecerse firmemente. Así que acamparon en un valle cerca de Jerusalén que se llamaba el Valle de Refaim. Y como vimos en aquella ocasión, el nombre de ese valle se traduce al español como el Valle de los Gigantes. Y los gigantes eran una representación del Antiguo Testamento de los principados y las potestades que hoy enfrentamos nosotros. Hermanos, en el Antiguo Testamento se enfrentaban enemigos físicos, hoy nosotros enfrentamos enemigos espirituales. Antes se peleaban batallas físicas, hoy peleamos batallas espirituales. Pero si nos trasladamos a la vida del rey David, hubo esta ocasión cuando el rey David tuvo que enfrentar a los filisteos en el Valle de los Gigantes. Y esto en el sentido espiritual, hermanos, nos habla de que en nuestras vidas también va a haber veces que vamos a enfrentar gigantes espirituales en nuestras vidas. Y si nosotros, hermanos, seguimos los pasos que el rey David hizo, si nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, si nosotros aprendemos a ir al Señor en cada batalla que tenemos y le decimos, Señor, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas? Si somos pacientes en esperar, entonces, hermanos, vamos a poder establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de David. La pregunta que hicimos aquella ocasión y que quiero traer nuevamente a colación es, ¿alguna vez has sentido que estás luchando contra sus enemigos en el Valle de los Gigantes? ¿Hay alguien que en esta noche siente que su vida está luchando espiritualmente en el Valle de los Gigantes? Isaías capítulo 17, versos 5 y 6 dice, y serán como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Cuando estamos en el Valle de los Gigantes, puede ser un tiempo muy infructuoso. Intentamos, trabajamos, pero solo se cosechan 4 o 5 aceitunas, en vez de recoger el fruto que estamos esperando, en vez de ser fructíferos. Lo normal es que una rama de olivo fructífera tenga cientos de aceitunas, no 4 o 5. Si estamos experimentando nosotros, hermanos, o nuestra familia, nuestra congregación, un tiempo de poco éxito o poco crecimiento, o nos sentimos en medio de gigantes que no podemos vencer, tal vez nos encontramos como el rey David en este valle de los gigantes. ¿Y qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos ir con nuestro Señor, porque es posible que el enemigo haya acampado cerca de nosotros. Y es posible que nos encontremos atrapados en este valle de gigantes. Pero podemos ir al Señor y pedirle guianza y decirle, Señor, ¿me puedes dar la estrategia para vencer esto en mi vida? ¿Me puedes dar la estrategia para vencer estos gigantes? ¿Me puedes dar la estrategia para vencer esta situación en mi vida y en la vida de mi familia y que no venga más? Con la ayuda del cielo, hermanos, ese lugar de derrota puede pasar a llamarse Baal Perasim, que significa cuando el Señor avanza, o el Señor del avance, o también el Señor que irrumpe. El Señor Jesús, hermanos, puede darnos sus planes de batalla para conducirnos a una victoria poderosa y no quedarnos rendidos en el desierto y no quedarnos rendidos ante esos gigantes.
Quiero cerrar con este pensamiento y dejarlo en sus corazones. Hermanos, Dios no nos ha traído hasta aquí, dice, para volver atrás. Nos ha traído aquí para poseer la tierra que Él nos ha dado. No nos ha traído aquí para que nuestras familias sean derrotadas. No nos ha traído aquí para que nuestra iglesia sea derrotada. No nos ha traído aquí para que tu vida sea derrotada. ¿Por qué no nos acercamos al trono de la gracia y pedimos la estrategia correcta, hermanos, para pelear y para vencer contra el enemigo de nuestras almas, contra las huestes, contra esos espíritus que están queriendo romper nuestras familias, que están queriendo detener la iglesia, que están queriendo llevarse a nuestros jóvenes, que están queriendo limitar a nuestros niños? Hermanos, no permitamos que el enemigo de nuestras almas siga ganando batallas. No permitamos que siga ganando terreno. No permitamos que esos gigantes nos abrumen y digamos, no hay más que hacer. No, hermanos. El Señor puede irrumpir. El Señor puede darnos avance. Él puede darnos la estrategia para poder rescatar nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra congregación. Y no solamente rescatarlos, sino que derrotemos al enemigo de nuestras almas y seamos instrumentos para alcanzar a muchos otros para el reino y la gloria de Dios. Quiero dejar estas palabras en sus corazones, hermanos. Me gustaría orar y decirle, Señor, tú estás, Señor, en medio de nosotros. Y tú no quieres, Padre, que nos quedemos lejos, que nos quedemos cortos. Tú nos has dado gracia abundante para lograr, Señor, entrar y ser vencedor como tú eres vencedor. Señor, no permitas que nadie tome nuestra corona, no permitas que nuestras familias sean destruidas, que nuestra iglesia, que nuestros jóvenes, que nuestras vidas, que la impaciencia, Señor, nos quite de las cosas que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos, pon en nuestro corazón el querer como el hacer y que podamos ir contigo y preguntarte, Señor, esta situación no puede seguir así, por favor, danos la estrategia. Señor, dame cómo hacer esto, si es necesario que ayunemos, si es necesario que oremos, si es necesario que podamos utilizar el nombre de Jesús, pero llevando nuestras vidas de acuerdo a como nuestro Señor Jesús nos mostró que teníamos que vivirlas, y entonces podamos tener victoria, Señor, sobre cada área que no hemos podido tenerla. Señor, yo te pido que pongas en nuestros corazones ese anhelo por ser guerreros de oración, guerreros que ayunan, guerreros que sepan vivir sus vidas de acuerdo a tus mandamientos y a tu voluntad, y que podamos ser victoriosos en el nombre de Jesús, y que cuando vayamos a ti pidamos por la estrategia correcta, Señor, podamos seguirla al pie de la letra y ser pacientes para esperar en ti, para escuchar de ti, para cumplir tus propósitos, y entonces, Señor, tu reino pueda ser establecido en esta tierra, como es tu deseo y como la iglesia va a hacerlo, Señor, en los últimos días. Señor, que esta palabra no regrese vacía, que traiga el fruto que tú buscas de ella. Pongo a mis hermanos en tus manos. Ponga esta congregación en tus manos, ponga a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras familias en tus manos. Que tu gracia, Señor, y que tu gloria pueda resplandecer en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.